estás? Shabbat Shalom para todos. Yahweh les bendiga. Ya estamos conectados a través de las redes. Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Bendecimos el nombre de Yahweh para todos. Bendecimos su palabra. Y damos gracias al Padre porque ya estamos en conexión. Así que buen reposo para todos a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook y canal de YouTube Eric Tiseira, pastor, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Así que vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Ayer hemos tenido unos mensajes que han sido de bendición y hoy vamos a tener otro mensaje como todos los viernes que va a ser realmente de mucha bendición, donde el Padre va a estar hablando, ministrando, mensaje que realmente lo he dado varias veces en diferentes años, pero el Padre me volvió a llevar a estudiarlo, a armarlo de vuelta para poder compartirlo al pueblo. Así que bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga grandemente. Y vamos a iniciar con una oración entregando este mensaje en sus manos, que hoy el Padre pueda estar hablando a tu corazón, a tu vida. Así que bendecimos el nombre de Yahweh y damos gracias al Padre por todo lo que Él está haciendo. Amén. Así que vamos a hacer una oración entregando este mensaje en sus manos y que hoy el Padre pueda hablar a tu vida. Así que oramos. Gracias, Padre, por este día de reposo. Gracias, Padre, te damos por el Ministerio de Senda Antigua. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú puedas bendecirles, puedas hablarles a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Una vez más, que pueda ser un vaso en tus manos y que este mensaje sea luz, sea de claridad a cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, así se llama el mensaje de hoy. Y es un mensaje que realmente muchos de ustedes quizás conocen. Cuando el Mesías nos habla de que el trigo y la cizaña está dentro del pueblo de Yahweh y que Él dice que hay que dejar que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Entonces, vamos a ver hoy en profundidad esta palabra, porque sé que el Padre nos quiere hablar, sé que este mensaje va a ser un mensaje de exhortación, un mensaje fuerte. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos años antes que se cumplan las profecías bíblicas, antes que se termine de cumplir el Apocalipsis y vengan los juicios de Yahweh a la tierra. Sabemos que estamos ya viendo dolores de parto, estamos viendo señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sabemos que nuestro amado Mesías viene pronto por segunda vez a buscar el pueblo de Yahweh, a buscar la novia. Y muchas personas no creen, muchas personas son ignorantes a este tema, a esta verdad espiritual. Muchas personas les cuesta entender. Pero acá hay una verdad espiritual tremenda. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías habla acerca del trigo y la cizaña, está hablando de dos tipos de personas dentro del pueblo de Yahweh. Y cuando yo estoy hablando del pueblo de Yahweh, me refiero a todos los hijos e hijas de Yahweh que están entre las naciones, que están en el mundo, que son parte de alguna congregación, que son parte del pueblo de Yahweh en el plano espiritual. Entonces, cuando hablamos del trigo y la cizaña, el trigo y la cizaña tienen mucha similitud, se parecen mucho, son muy similares, pero no son iguales. Cuando uno ve un trigo, cuando uno ve en sí una cizaña, son muy parecidos físicamente, son muy parecidos visualmente, pero por dentro su contenido es totalmente diferente. El trigo, dentro del trigo hay semillas.
El trigo da frutos. Pero la cizaña está hueca. La cizaña no da frutos. ¿Y saben cómo Yahweh creó el trigo y la cizaña en este plano físico terrenal? De una manera muy especial. ¿Por qué? Porque al ver el trigo y la cizaña, estamos viendo una verdad espiritual. ¿Quién es el trigo dentro del pueblo de Yahweh? Es el verdadero hijo e hija de Yahweh. Son verdaderos hijos que han nacido de nuevo, que han recibido la sangre del Cordero, que han recibido el Espíritu de Santidad, que han nacido de nuevo, que han tenido frutos espirituales y que han tenido claramente al Espíritu de Yahweh como testimonio de que son realmente adoptados de Yahweh. Y lo interesante es que cuando el trigo comienza a dar fruto, el trigo comienza a pesar. Comienza a pesar de tal manera que se empieza a inclinar. Pero vemos que cuando crece la cizaña, al no tener fruto, al estar vacía, hueca, la cizaña comienza a crecer y se eleva aún más que el trigo. Y lo interesante es que el trigo representa los verdaderos hijos de Yahweh y la cizaña representan los falsos hijos de Yahweh. Los falsos pastores, los falsos hermanos, los falsos profetas, los falsos siervos. Las cizañas son los lobos vestidos de ovejas. La cizaña representa el árbol malo que da mal fruto. La cizaña representa en sí las cabras. Es todo lo contrario a lo que es verdadero, a lo que es genuino de parte de Yahweh. El trigo da fruto, pero la cizaña no puede dar fruto. Y lo interesante es que la cizaña se eleva aún más del trigo y quiere resaltar. Porque si uno ve en un campo el trigo y la cizaña siempre va a estar más arriba. Va a estar más elevada. ¿Por qué? Porque así es su naturaleza. Así fue creada para elevarse más. Y todos aquellos que son orgullosos, soberbios, altivos, todos aquellos que quieren demostrarse más que otros, todos aquellos que quieren demostrar los dones, todo lo que quieren demostrar el ministerio, todo el poderío que tienen las iglesias, congregaciones, etc., esos son cizaña. Porque la cizaña siempre quiere estar mucho más arriba que el trigo. Y lo interesante es que el trigo, cuando comienza a dar fruto, el trigo comienza a doblarse, a inclinarse por su peso. ¿Y qué representa eso en el plano espiritual? Que el trigo se humilla delante de la mano poderosa de Yahweh. El trigo es humilde, el trigo es sencillo, el trigo no se la cree. El trigo es una persona más. ¿Por qué? Porque son realmente verdaderos discípulos del Mesías. Nuestro amado Salvador, el Mesías, siempre nos mostró una vida sencilla, humilde, teniendo toda la autoridad, todo el poder dado por Yahweh. Él fue uno más. Aún se humilló debajo del hombre y llegó a ser hijo de hombre. Por eso tenemos que ver la diferencia en lo que es el trigo y la cizaña. Los dos se parecen, los dos son similares, a simple vista podemos verlos y uno dice, no, parecen iguales. Pero realmente por dentro son diferentes, porque uno puede dar fruto y el otro no. Uno puede inclinarse, el trigo se puede inclinar, pero la cizaña no. El trigo se puede doblar, se puede en sí humillar, se puede dejar moldear, pero la cizaña no. Y mientras estoy dando el mensaje, te tenés que dar cuenta si sos trigo o cizaña. ¿Por qué? Por sus frutos los conocerán.
quiénes son realmente los discípulos del Mesías, quiénes son realmente los hijos e hijas de Yahweh. Saben que si comemos trigo, es saludable. Si nos alimentamos del trigo se puede hacer el pan, se puede hacer diferentes tipos de alimentos, pero sabemos que si comemos la cizaña nos podemos envenenar. Y eso es interesante. La cizaña no sirve de alimento, no es comestible, no sirve para alimento. Y en el plano espiritual, todos los hermanos que son cizaña terminan envenenando y contaminando a los demás, porque son árboles malos. ¿Cómo un árbol malo puede dar buen fruto? Es imposible. Todo árbol bueno da buen fruto. Todo árbol malo da mal fruto. Por sus frutos los conocerán. La cizaña no se puede comer. La cizaña tiene veneno para el ser humano, para la salud. Dentro del pueblo de Yahweh hay mucha cizaña. Hay mucho trigo, pero hay mucha cizaña. Lamentablemente, pocos son trigo y la mayoría son cizaña. ¿Por qué? Porque las cizañas son los hermanos falsos, los hermanos caretas, los hermanos hipócritas, religiosos, fariseos, sepulcros blanqueados. Y cuando nuestro amado Mesías regrese por segunda vez en las nubes, toda cizaña se quedará. ¿Por qué? Porque Él va a levantar y cortar y cosechar el trigo. Cuando el Mesías regrese por segunda vez, separará el trigo de la cizaña. Algunos vendrán para salvación y otros vendrán para condenación. Es decir, que Él viene a cegar la tierra. Por eso la imagen que yo les puse ahí. Viene con una guadaña, viene a cortar el trigo y la cizaña. Pero Él dijo, es necesario que la cizaña crezca con el trigo. Es decir, que Él permite que haya falsos pastores, maestros, profetas, siervos, predicadores, falsos hermanos. Él permite que haya árboles malos dentro del pueblo de Yahweh, que haya cabras, que haya lobos vestidos de ovejas. Él lo está permitiendo. Pero ¿cuándo va a cambiar esto? Cuando Él regrese en las nubes. Enviará a sus ángeles a los 4 extremos de la tierra. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y los que estén vivos serán juntamente levantados. No raptados, no secuestrados, levantados en las nubes para juntarnos con nuestro amado Mesías. Los muertos resucitarán y los que estén vivos. Ese es el trigo. El trigo se irá en la segunda venida del Mesías. Serán cortados y serán levantados. Ahora, ¿qué va a suceder con la cizaña? Será cortada y será echada al fuego. ¿Qué representa ser cortada? Que va a tener que pasar por el juicio del gran trono blanco de Yahweh, donde luego irán al fuego. Se quemará esa claramente cizaña que nos sirve. ¿Qué representa el fuego? Representa la segunda muerte, el lago de fuego y azufre. Entonces necesitamos entender la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña en el pueblo de Yahweh. El trigo se humilla, el trigo da fruto, el trigo es humilde, el trigo reconoce que todo lo que viene es de Yahweh, y así como viene de Yahweh es para Él todo lo que hacemos, pero la cizaña es todo lo contrario. La cizaña se cree que por su esfuerzo ha logrado las cosas,
por su inteligencia, por su sabiduría, porque sabe hebreo, porque guarda fiesta, guarda día de reposo, se cree más que otros. Esa es la cizaña. La cizaña es el hipócrita, es el orgulloso, el soberbio, el sepulcro blanqueado, el religioso, el que señala, el que juzga, el que tira veneno a los hermanos, el que tira contiendas, el que pelea, el que habla mal de los hermanos por la espalda, el que habla mal del pastor. Esa es la cizaña. El trigo es amor, el trigo es perdón, el trigo es humildad. El trigo siempre dará buen fruto. ¿Para qué? Para que los demás coman. El trigo es el que da testimonio. El trigo es el que por su vida ya está dando testimonio. No tiene que estar hablando 2, 3, 5 horas o evangelizando por todos lados. Su vida habla por sí solo. El trigo es carta leída. El trigo tiene frutos espirituales. Gálatas 5, amor, paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Son los frutos del Espíritu de Yahweh que fluye sobre el trigo. El trigo son verdaderas ovejas del buen pastor. Pero ¿qué es lo que sucede? La cizaña es todo lo contrario. Todo lo contrario es la cizaña. Y si los vemos, físicamente se parecen muy bien, pero por dentro son diferentes. El trigo y la cizaña son muy parecidos, pero son muy diferentes. ¿Cómo podemos darnos cuenta entre el trigo y la cizaña? Por el discernimiento espiritual que el Espíritu de Yahweh nos da. Muchos no tienen el don del discernimiento espiritual. Entonces no pueden diferenciar entre el trigo y la cizaña. Entonces tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres trigo o eres cizaña? Tienes que reconocerlo, tienes que ser sincero, y si realmente eres trigo, damos gracias a Yahweh. Pero si realmente eres cizaña, es tiempo, hoy mismo, que te arrepientas y dejes que el Espíritu de Yahweh te transforme en un verdadero trigo. Y este tema es muy importante de entender, porque es una verdad espiritual. La cizaña, el que es cizaña, escuchame lo que te digo, la cizaña se cree que es trigo y no lo es. Se cree que es santo, se cree que está ungido, se cree que tiene el Espíritu de Yahweh. Se cree que tiene dones, que tiene un gran llamado. Se cree que es mucho mejor que otros, que está capacitado en todo. Se la recree, se le infla el pecho, se sube al caballo. Esa es la cizaña. Se cree que es trigo y no lo es. Se cree en su propia mentira. La cizaña juzga, critica, señala, habla mal. Y la cizaña no tiene frutos espirituales. La cizaña no puede amar. La cizaña no puede perdonar. No puede ser bondadoso, misericordioso. ¿Por qué? Porque está vacío por dentro. Porque no tiene ruas de santidad, no tiene ruas de Yahweh. Es hueco, es hueca. La cizaña es pura pantalla. Es sepulcro blanqueado. Es muerte por dentro, pero por fuera es blanco. Eso significa sepulcro
blanqueado. La cizaña demuestra algo que no es. Saben que la cizaña no solamente son hermanos, hay pastores, maestros, evangelistas, siervos, supuestamente, que son ungidos de Yahweh, pero son cizaña. Mira lo que dice la Escritura en Juan 12:24. En verdad les digo, si el grano de trigo, o sea, el fruto del trigo, que representaría los hijos de Yahweh, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, sin fruto. Pero si muere, producirá mucho fruto. Y saben que acá en la Escritura está hablando una verdad espiritual. Porque dice, si cae en tierra, ¿qué significa que el grano de trigo caiga en tierra? Que se humille. Y muere. ¿Morir a qué? Al pecado. Y queda, ¿qué dice? Y queda solo y muere, produce mucho fruto. Eso es una verdad espiritual. Los que son trigos y dan grano, semilla, mueren al pecado, se humillan ante Yahweh, comienzan a dar frutos espirituales. Entonces, la cizaña no puede hacer esto. La cizaña no puede dar fruto, no puede morir, no puede humillarse. ¿Por qué? Porque es toda una vida de mentira y de engaño. Es una vida religiosa. La cizaña es que va a la iglesia, a la congregación y levanta las manos y se cree el santo de los santos. Y después va a la casa y golpea a su esposa, golpea a sus hijos, alcoholiza, engaña a su esposa. Esa es la cizaña. Se cree algo que no es. Se cree que es trigo y no lo es. Un verdadero trigo muere a su yo, muere a su vida, muere al pecado y deja que Yahweh comience a trabajar en él a través de su espíritu. Así comienza a dar frutos espirituales. Así comienza a tener amor, perdón, bondad, misericordia, templanza. Comienza a tener en sí los frutos del Espíritu del Padre. Por eso la cizaña se cree trigo y no lo es. La cizaña es un trigo falso. ¿Por qué? Porque no es verdadero. Pero el Mesías permitió que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y lo interesante es que cuando van creciendo el trigo y la cizaña, cuando comienzan a crecer, ahí se ve la diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿De qué manera? A través de los frutos. Porque el trigo comienza a tener fruto y se empieza a humillar y a inclinar porque empieza a tener peso. Pero la cizaña sigue levantándose, sigue elevándose, hasta que toma mucha más altura que el trigo. Y ahí es donde se ve la cizaña. Por eso es necesario que los dos crezcan juntos. Y dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Yahweh, hay mucha cizaña. Hay más cizaña que trigo. Por eso mucha gente que va a una iglesia, que va a una congregación, ve tantas cosas que están mal y no quieren ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha cizaña. ¿Hay trigo? Sí, hay trigo, pero el trigo es poco comparado a la cizaña. Todo aquel que es cizaña daña, lastima, murmura, critica, juzga, trae contienda, pleito. El que es cizaña no tiene amor, compasión por las almas, no le interesan las almas. El que es cizaña vive en la carne, vive en las emociones, vive en el pecado. Por eso hay una gran diferencia.
Pero ¿cuándo nos podemos dar cuenta quién es trigo y cizaña? Cuando lo dejamos crecer. Y vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Y acompáñame en este versículo, porque acá el Mesías está hablando de la parábola sobre el trigo y la cizaña. Recuerden que las parábolas son semejanzas a las verdades espirituales del reino de los cielos. Una parábola es una semejanza de una verdad espiritual, del mundo espiritual, del reino de los cielos. Es un paralelo. Es algo físico, es tomar algo físico y enseñar una verdad espiritual del reino de los cielos. Entonces el Mesías dice, el reino de los cielos se compara a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. ¿Quién es ese hombre? Yahshua. ¿Cuál es la buena semilla? El Evangelio, el mensaje de salvación. ¿Qué es el campo? El mundo, las naciones. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo, y se fue cuando el trigo brotó y produjo fruto. Entonces apareció también la cizaña. Cuando dice acá, los hombres durmieron, se refiere a los pastores, los responsables del pueblo de Yahweh en el campo, en las naciones, en el mundo. Vino el enemigo, se durmieron estos hombres, vino el enemigo, Satanás, y sembró, ¿dónde? Dentro del pueblo, dentro del campo, dentro del pueblo de Yahweh, entre las iglesias, sembró ¿qué? Cizaña, falsos creyentes. Porque la pregunta es, ¿de dónde salieron las personas que son cizaña? ¿Quién los maneja? Satanás, los demonios. ¿Ustedes piensan que los que son cizaña van a ser usados por el Rúa de Yahweh, por el Espíritu de Santidad? No. Son personas que están dentro de las iglesias, congregaciones, que están dentro del pueblo de Yahweh y Satanás los usa. Los demonios los usan. El falso espíritu de santidad los usa. Viene el enemigo y siembra cizaña dentro del pueblo, dentro de las naciones, dentro de las congregaciones, entre el trigo. Es decir, que siembra falsos creyentes, falsos pastores, falsos siervos dentro de los verdaderos hijos de Yahweh, dentro del trigo. Y dice que sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo dio fruto y creció, ¿qué pasó? También creció la cizaña y apareció. Es decir, ¿cuándo nos podemos dar cuenta quién es cizaña y quién es trigo dentro de una congregación, dentro de una iglesia, dentro de un ministerio? Cuando crecen. Porque recuerden que si uno va al campo y ve el trigo y ve la cizaña siempre se eleva más que el trigo. Entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta quién es trigo y quién es cizaña. ¿Pero qué dice el Mesías? Dejen que ambos crezcan hasta la siega. ¿Qué es la siega? La segunda venida del Mesías. Primero se recogerá, ¿qué cosa? La cizaña y será quemada. Y luego el trigo será llevado al granero. El trigo se irá al granero. ¿Cuál es el granero? El reino de los cielos. El reino de Yahweh. Y la cizaña se quemará. ¿Dónde? En el lago de fuego y azufre. La segunda muerte. Después del gran trono blanco. Entonces cuando el Mesías está hablando de esta parábola, está diciendo una verdad espiritual tremenda. Y lamentablemente, millones de cristianos en el mundo no entienden bien esta parábola.
Porque acá hay una verdad espiritual impresionante. Y al final de este mensaje te vas a dar cuenta por qué nuestro amado Salvador, nuestro amado Mesías, permite que crezca el trigo y la cizaña juntos. No solamente para diferenciarlo a lo último momento, porque hay una verdad más. Porque hay muchas verdades en lo que es el trigo y la cizaña. El trigo da fruto, la cizaña no. El trigo tiene contenido dentro, la cizaña no. El trigo se inclina, se humilla, la cizaña no. Pero ¿qué más? El trigo pesa, el trigo tiene contenido, la cizaña no, está hueca, está vacía. Por eso tenemos que entender esta verdad espiritual. La cizaña es todo lo contrario al trigo. Es soberbia, orgullosa, altiva, se cree más que los demás, tiene una falsa fe, tiene falsos frutos, vive bajo los frutos de la carne, vive bajo las emociones, pero la cizaña ora, la cizaña predica, la cizaña da el diezmo, la cizaña sirve, pero es un falso hijo e hija de Yahweh. Y hay una señal que es la primera que podemos diferenciar entre un trigo y una cizaña. Esa es el amor. Si vos vas a una iglesia, a una congregación, si estás en este ministerio y te pones a hablar con un hermano, con una hermana, con alguien, y sentís que tiene el amor del Padre, sentís que tiene el espíritu de santidad, esa persona es trigo. Pero si vos hablas con un hermano, una hermana, o con un pastor, conmigo o con otro pastor, y no sentís el amor de Yahweh, no sentís el espíritu de santidad, no sentís que Yahweh te está hablando, te está ministrando, sino que sentís que te está hablando la persona, o está hablando sus emociones, su carne, o estás viendo que esa persona está vacía, o está mal espiritualmente. Esa persona es cizaña. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si uno es trigo, ¿qué hay que hacer con la cizaña? Dejarla que esté ahí, dejarla que crezca, dejarla que se manifieste. Pero vos no podés tener relación con la cizaña. La cizaña tiene que crecer como tenés que crecer vos. Pero vos no te podés relacionar con la cizaña, porque el trigo y la cizaña son muy diferentes. ¿Qué va a pasar con la cizaña? Se va a relacionar con la cizaña. La cizaña se va a relacionar con la cizaña. La cizaña va a tener conexión con la cizaña. Ahora, el trigo va a tener conexión con el trigo. El trigo no va a tener conexión con la cizaña. El buen árbol que da buen fruto no puede tener conexión con el mal árbol que da mal fruto. Una fuente que da agua dulce no se puede mezclar con una fuente que da agua salada. Ahora, ¿qué pasa con el trigo? El trigo es humilde, compasivo. El trigo es amor, perdón, misericordia. Hace buenas obras, tiene buen fruto. El trigo es, como dice la Escritura, recoge, cuando dice el Mesías, el que está conmigo recoge, el que está en contra de mí desparrama. El trigo es luz. El trigo es claramente bendición, algo bueno. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos arrancar la cizaña. Nosotros no podemos arrancar la cizaña. Solamente el Mesías lo va a hacer cuando regrese por segunda vez.
Por eso hay que tener cuidado dentro de las congregaciones. Hay que tener cuidado dentro de las iglesias. Hay que tener cuidado dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque no todo es trigo. La mayoría es cizaña. La cizaña te va a clavar el cuchillo en la espalda. La cizaña va a hablar mal de vos. La cizaña te va a criticar. La cizaña va a reírte por delante y por atrás va a hablar mal. La cizaña es hipócrita. La cizaña es algo que no es. Demuestra algo que no es. Habla algo que no vive. Cuidado con confiar con hermanos, pastores, siervos, porque no todos son trigo. No todos son verdaderos hijos de Yahweh. La mayoría son cizaña, falsos. La cizaña es usada por Satanás. Escuchame lo que te digo. La cizaña es usada por Satanás. La cizaña no ha nacido de nuevo. La cizaña no tiene al Mesías, no tiene el ruach de santidad. Ahora, no te enfoques a partir de ahora decir, bueno, a ver, ¿quién es cizaña? ¿Quién es trigo? A ver, ¿con quién me hablo? ¿Con quién me veo en la iglesia? ¿Con quién me veo en la congregación, en el ministerio? No te enfoques en eso. Enfócate en que vos seas trigo. Enfócate en que vos seas trigo y que ese trigo dé fruto y ese fruto permanezca. No estés viendo quién es trigo, quién es cizaña. Si eres trigo, enfócate en dar fruto y hacer las cosas correctas. Porque después la cizaña será juzgada por el Mesías cuando regrese. Y si eres cizaña, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de corazón, que creas en el Mesías, en su sacrificio, que aceptes el Espíritu de Santidad del Padre, vuelvas a nacer y comiences a ser trigo. Porque si sos cizaña y te morís, te vas a una perdición. Porque vas a tener que sufrir la muerte segunda, el lago de fuego y azufre. Por eso cuando Yahshua regrese, cuando el Mesías regrese por segunda vez en las nubes, Él va a levantar a los que son trigo. Porque se van a ir al reino de los cielos. Pero los que son cizaña terminarán en destrucción. Enfócate en hacer claramente las cosas bien, en ser trigo. Esfuérzate en ser trigo. Por eso, para poder ir cerrando este mensaje, ¿por qué nuestro amado Mesías? ¿Por qué Yahshua no quiere arrancar la cizaña entre el trigo? Porque Él permite, en primer lugar, Él permite que los dos crezcan para que se vea la diferencia. Quién es trigo y quién es cizaña. Porque el trigo cuando crece da fruto y se inclina. Es decir, que los verdaderos hijos de Yahweh cuando dan frutos espirituales más son humildes, más son sencillos, más dependen de Yahweh y no del hombre. Pero más la cizaña crece, más se cree que es él, que es ella, que todo lo que tiene, todo lo que ha hecho es gracias a su esfuerzo. Se creen que están ungidos, que tienen dones, que tienen esto, que tienen lo otro. Demuestran algo que no son. Se creen que son trigo y no lo son. ¿Y sabes por qué también nuestro amado Salvador permite que el trigo y la cizaña crezca hasta la segunda venida de Él? Para que cuando la cizaña sea cortada y sea juzgada en el gran trono blanco, Yahweh le diga, tuviste la oportunidad de ser transformada, de ser cizaña a ser trigo,
porque creciste al lado del trigo. Viste cómo el trigo hizo las cosas. Viste cómo obedeció, cómo pagó el precio. Viste los frutos que hizo. Viste cómo fueron discípulos de mi hijo. Y vos siendo cizaña, no tuviste la oportunidad, porque no quisiste. No quisiste morir a la cizaña y ser trigo. Por eso serás juzgado según tus obras, según tus hechos y según tus palabras. Al lago de fuego y azufre, la segunda muerte. El trigo siempre será trigo, porque hay predestinados, escogidos y hay llamados. El trigo siempre será trigo, pero la cizaña siempre tendrá la oportunidad de ser trigo hasta el último momento de su vida. ¿Y por qué digo que el trigo siempre es trigo? Porque muchos son predestinados, escogidos por Yahweh. Es decir, que vinieron a esta tierra y escucharon el mensaje de salvación, escucharon el mensaje de la restauración por medio del Padre, a través de su Espíritu, por medio del sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque llegaba el momento de su vida en un tiempo determinado, porque ya estaba predestinado. Predestinado que sean trigo. Por eso muchos no entienden esta verdad espiritual de la predestinación, de los escogidos de Yahweh. Porque ¿quiénes son la cizaña? Los llamados, las naciones, que tienen la oportunidad de ser cizaña y transformarse en trigo. Por eso la cizaña, cuando llegue a su fin, tendrá claramente la oportunidad de estar delante de Yahweh y decir: Yahweh, tuviste la oportunidad de transformarte en trigo, de dar fruto, de ser verdaderamente mi hijo, mi hija, y no lo hiciste. Por tus obras, por tus decisiones, al lago de fuego sufre la destrucción. Por eso, que este mensaje sea un mensaje de exhortación, un mensaje de aliento, un mensaje que traiga corrección a tu vida espiritual. ¿Por qué? O somos trigo o somos cizaña. O somos verdaderos hijos de Yahweh o somos falsos hijos de Yahweh. O vivimos una comunión genuina con el Padre o vivimos una religión, como millones de personas lo hacen. Es blanco o negro. Acá no hay grises. Es blanco o negro. Es camino angosto o camino ancho. Es luz o tiniebla. Es santidad o es pecado. O es árbol bueno o es árbol malo. O es oveja o es cabrita o cabrito. O es agua dulce o es agua amarga. O somos trigo o somos cizaña. Tú eliges. Yo elijo. Yahweh nos da la oportunidad en esta vida de ser trigo o ser cizaña. Como dijo nuestro amado Salvador, por sus frutos los conocerán. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Bendecimos su nombre. Gracias a Yahweh por la palabra, por la administración. Compartan este mensaje, aquellas personas que lo necesitan. Bendecimos en nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que buen reposo para todos. Que Yahweh les bendiga grandemente. Damos gracias al Padre por este mensaje. Que pueda dar fruto en tu vida este mensaje. Que pueda traer arrepentimiento para muchos, corrección para muchos. Un mensaje que todo cristiano en el mundo tendría que escuchar. Todo creyente, todo hijo de Yahweh, hija de Yahweh, tendría que escuchar. Porque pronto vendrá el Mesías. Y ya no va a haber dos oportunidades como muchos predican.
Si no nos vamos con el Mesías, nos espera la muerte. Porque lamentablemente el pueblo de Yahweh está engañado. Yahshua vendrá por segunda vez. Y si no nos vamos con él, no hay otra oportunidad. Y lamentablemente la mayoría del pueblo de Yahweh interpreta mal las profecías bíblicas. Por eso tenemos que ser trigo, verdaderos hijos de Yahweh. Es al 100%, es todo o nada. Si no, no sirvas a Yahweh, no le sigas, no sirve. La cizaña nunca podrá ser trigo, nunca. Nunca podrá ser trigo. Y para que la cizaña sea trigo, tiene que volver a nacer. Si no, es imposible. Así que buen reposo para todos, buen comienzo de semana. La semana que viene seguiremos con nuevos mensajes. Como siempre, martes y viernes, mensajes en vivos. Y estaremos el jueves con la serie de estudio Vivir Mejor, que ya hemos comenzado ayer y ha sido de gran bendición, así que no se lo pierdan. Seguimos adelante en el ministerio de la Hacienda Antigua, Luz a las Naciones, preparándonos para las profecías bíblicas, para que todo se cumpla, porque nuestro amado viene pronto, y ahora sí viene pronto, porque las señales hablan por sí solas. Bendiciones, shalom.